Y candidato a la presidencia de Bolivia, Samuel Doria Medina, a este foro, agradeciéndole por supuesto su presencia el día de hoy y por brindarse el tiempo necesario para responder las preguntas de los estudiantes del Colegio San Agustín. Bienvenido, un placer recibirlo, agradecemos la deferencia que ha tenido el candidato para poder dar un tiempo dentro de su agenda, dentro de su campaña política, en algo que nos parece importante y trascendental, que es justamente pasar del discurso al hecho, en darle voz y la oportunidad para que los jóvenes puedan participar y puedan conocer un poco más al respecto de las políticas que está intentando impulsar para convertirse en presidente de nuestro país. Damos la más cordial bienvenida a todos los presentes el día de hoy a este colegio tan emblemático y con tanta trayectoria e historia institucional en la ciudad de Cochabamba, y que a lo largo de más de 7 décadas ha sido, por supuesto, uno de los lugares que ha formado a varias generaciones con valores y también preparación. Hoy, la Fundación Educacional San Agustín, la comunidad agustina, estudiantes, docentes, invitados especiales y, por supuesto, el candidato Samuel Doria Medina, representante de Alianza Unidad, se complacen en recibir a todos los presentes en este evento tan importante. Foro de candidatos presidenciales, liderazgo y futuro para nuestro país. Candidato, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, un gusto de poder compartir con los jóvenes y con los exalumnos también. Gracias. Vamos a dar inicio a este foro de candidatos presidenciales, liderazgo y futuro para nuestro país, un espacio de diálogo democrático, reflexivo y de participación juvenil, organizado por la Fundación Educacional San Agustín FESA. Este foro representa el compromiso que tiene FESA con la formación ciudadana, el pensamiento crítico y el liderazgo responsable. Nos honra especialmente destacar que las preguntas que el día de hoy van a ser planteadas al candidato a la presidencia han sido preparadas por estudiantes de la promoción y la prepromoción del Colegio San Agustín, quienes a lo largo de estos días han tenido el tiempo necesario para poder estudiar el plan de gobierno y las propuestas en distintos ejes temáticos que está planteando Samuel Doria Medina y Alianza Unidad, mostrando así el compromiso, la preparación y el pensamiento reflexivo de nuestra juventud. Para poder iniciar esta jornada y esta noche tan importante, vamos a invitar también, por supuesto, a quienes representan a esta fundación y a este colegio con tanta historia en la ciudad de Cochabamba. Por favor, invitamos en su calidad de presidente del directorio de la Fundación Educacional San Agustín, el señor Roberto Ortuño, para que pueda realizar las palabras de bienvenida. Un fuerte aplauso, por favor, para él. Bueno, buenas noches a todos. Reciban un afectuoso saludo a nombre de la Fundación Educacional San Agustín. A nombre del directorio de FESA, damos inicio a la segunda jornada del foro Candidatos Presidenciales, Juventud y Futuro para Bolivia. De principio, quiero saludar a nuestro invitado de esta noche, Samuel Doria Medina, candidato presidencial de la Alianza Unidad, que se presentará en las elecciones nacionales de este 17 de agosto. Y a tiempo de agradecer su aceptación y presencia, pido por favor a todos dar un aplauso a nuestro candidato. Me parece importante reconocer el tiempo que el candidato Samuel Doria Medina da a este tipo de eventos organizados por instituciones académicas. Un par de semanas atrás estuvimos invitados como FESA al Foro de Innovación Educativa organizado por Unifrance. 2 eventos tuvieron lugar en ese foro. El primero fue la declaratoria de Santa Cruz como territorio STEM, declaratoria de la que FESA fue parte firmante y fundacional. Y el segundo evento, y el más importante para la organización, fue el panel de candidatos presidenciales. El único candidato a presidente que asistió fue Samuel Doria Medina. Saludo a los miembros del directorio, a nuestros expresidentes presentes, miembros de FESA, exalumnos del colegio que también se encuentran presentes, en especial a la Promo 80 que nos está colaborando con este foro. Saludo también a nuestro director ejecutivo Roberto Figueroa y todo su equipo del Colegio San Agustín, a los profesores presentes y, lo más importante, a nuestros estudiantes que están como público y también como panelistas, a los miembros de la Orden de San Agustín que nos acompañan y a todos los que nos siguen a través de la transmisión en vivo que tenemos en nuestras redes sociales.
Antes de iniciar el evento, me permito hacer una pequeña introducción similar a la de nuestra primera jornada. FESA es una institución basada en valores y en un mundo como el actual tenemos que tener claro que lo que nos hace únicos como fundación ligada a la educación, esa característica única son nuestros valores institucionales, la amistad, la vida en comunidad, la búsqueda de la verdad, la corrección fraterna y el voluntarismo. FESA administra del Colegio San Agustín desde hace 33 años, colegio que ha destacado en lo académico desde sus inicios y hacemos el mayor esfuerzo para que siga de esta manera, además de adaptarlo a los cambios que están ocurriendo en el mundo. Este colegio lleva por detrás un legado que FESA ha decidido continuar, un sueño de unos curas holandeses que decidieron venir a Bolivia hace más de 70 años para apostar por la educación como un camino para aportar al desarrollo del país. Ese es el núcleo central de ese legado, aportar al desarrollo de Bolivia. Como FESA, creemos que en todos los rincones de Bolivia hay jóvenes con grandes aptitudes para el estudio, pero que además tienen una gran pasión, y que esa pasión, sumada a una buena educación, puede ayudar a cambiar el mundo para mejor. Y si les enseñamos a esos cientos, miles de jóvenes a creer que es posible cambiar el mundo para mejor, lo podrán hacer. Podrán ayudar a cambiar su entorno inmediato, ayudar a cambiar nuestro país para desarrollarlo, ayudar al mundo a ser mejor. Por ello, la importancia de una educación ética basada en valores, sumada a una educación de alta exigencia. ¿Somos soñadores en FESA? Sí lo somos, pero estamos seguros que además de que tenemos la pasión para ayudar a mejorar a nuestro país a través de la educación de alta calidad. Ese es el desafío que aceptamos hace 33 años y este foro es parte de nuestro aporte a la sociedad. Gracias a todos por su atención y empecemos el foro de esta noche, Juventud y Futuro para Bolivia, con el candidato Samuel Doria Medina. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente del directorio de FESA, el señor Roberto Ortuño, por estas palabras de inicio. Hoy exactamente estamos a 25 días de las próximas elecciones nacionales, un momento importante, trascendental para resolver en el futuro inmediato los problemas que lastimosamente actualmente vive nuestro país en lo económico y en lo social. Es por esa razón que es importante escuchar las propuestas de los candidatos para poder tener la mejor elección este próximo 17 de agosto. Por eso agradecemos la presencia del candidato Samuel Doria Medina para responder a las preguntas que hoy van a plantear estos jóvenes. Vamos a realizar 8 preguntas hechas por quienes integran la promoción y la prepromoción del Colegio San Agustín. Cada estudiante tendrá a su turno la oportunidad de hacer su consulta, mencionará su nombre y planteará la pregunta directamente al candidato Doria Medina. El señor Samuel Doria Medina contará con un máximo de 4 minutos para la respuesta que será justamente cronometrada por el personal que trabaja en este foro. El formato busca promover el intercambio de ideas en un ambiente de respeto, escucha activa y construcción democrática. Dicho esto, vamos a dar inicio y vamos a ir con nuestros protagonistas directamente para que puedan comenzar a poder plantear sus dudas y que el candidato pueda resolverlas el día de hoy. Vamos a comenzar con el estudiante Leonardo de la Cerda, quien también ha estudiado en los últimos días el plan de gobierno del candidato Doria Medina y tiene la siguiente consulta. Adelante. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos los presentes y buenas noches, señor candidato Samuel Doria Medina. Mi cuestión antes es la siguiente. Considerando que la electrificación rural mediante fuentes renovables es una de las estrategias centrales de su propuesta para reducir la pobreza energética y promover el desarrollo sostenible en zonas aisladas, especialmente en un país donde al menos el 45% del territorio es apto para este tipo de recursos, ¿cómo garantizará que las comunidades indígenas y campesinas no solo accedan a la energía, sino que participen activamente como actores productivos y gestores de sus propios sistemas energéticos? ¿De qué manera se equilibrará esta inclusión con los objetivos nacionales de generación de excedentes para la exportación, sin reproducir esquemas de centralización o dependencia? Muchas gracias. Con todo gusto, Leonardo. No hay duda que hemos perdido un tiempo invaluable para poder avanzar en tener una proporción importante de energía sostenible. Lo lógico era que con parte de los recursos que provenían de la exportación de gas,
un 20%, un 30%, se haya invertido esos recursos en fuentes de energía sostenible. Pero lastimosamente no se ha hecho eso, se ha invertido mucho más de lo que se necesitaba en plantas que funcionan en base a combustibles fósiles. Y tenemos en este momento un 70% de energía que proviene de ese tipo de energía. Y sabemos que el gas está disminuyendo bastante la producción. Yo he salido hace más de 10 años de la industria del cemento, pero tengo amigos que trabajan en la industria del cemento que me comentan que ya han sido notificados de que en 2 años no van a poder recibir gas natural, que ya han sido notificados para buscar otro tipo de energía. Entonces estamos ante una situación crítica en materia de energía y vamos a tener que aceleradamente ir hacia otro tipo de energías. Entonces, por eso es que hemos considerado de que se tiene que hacer una inversión muy importante en energía solar, en energía eólica, y también hay energía, hay un proyecto japonés muy importante que el Japón se quejaba de que hace 4 años buscan al gobierno y no tienen respuesta, un proyecto para generar energía con base a el vapor que sale en la Laguna Colorada. Es un proyecto de 100 megas. Pero efectivamente en nuestro programa nosotros planteamos de que es muy importante que se pueda utilizar esta energía en el campo. Y te felicito, Leonardo, le has dado en el clavo porque justamente cuando analizábamos este tema, usamos una experiencia que yo tuve cuando estaba hace varios años en Somoce. Empezamos un proyecto muy interesante para generación de energía solar en la zona de Viacha y fue Francesco Zárate, un experto en energía, quien nos planteó una idea realmente interesante que la hemos tomado y que consiste en que en una casa de un campesino pueda haber un equipo para captar energía solar y lo más probable es que no va a utilizar toda esa energía. Y lo interesante es que se pueda hacer que esa energía la venda a el sistema nacional, la venda a otras personas, de manera tal de que no solamente va a tener energía solar, sino va a tener una fuente de ingreso con la cual va a mejorar sus ingresos. Entonces, creo que ese aspecto es muy importante porque yo creo que hay que dar ese tipo de incentivos. O sea, que utilicen energías que son sostenibles, pero que además se puedan convertir en una fuente de ingresos para esas personas. Entonces, te decía de que le has acertado porque sí, plantear de que utilicen esas energías por sí solas, más difícil, pero si hay el incentivo de que puedan generar una mayor cantidad de energía que la que consumen y puedan vender esa energía, estoy seguro que va a haber un incentivo muy interesante para que esos sectores tengan un interés en esta energía. Gracias. Muchísimas gracias al candidato. Respondiendo la pregunta de Leonardo de la Cerda. Economía, sociedad, gobernabilidad, inclusión, medio ambiente son algunos de los ejes temáticos que vamos a desarrollar durante este foro. La segunda pregunta es también parte de una de las estudiantes del Colegio San Agustín. Invitamos a la señorita Agustina Uriona, por favor, a plantear su pregunta para el señor Samuel Doria Medina. Bueno, muchas gracias. Primeramente, buenas noches, señor Doria Medina, y a todos los presentes. Mi pregunta es la siguiente. Se conoce que algunos colegios del país ya han incorporado contenidos como robótica, programación e inteligencia artificial en sus planes de estudio, lo que amplía significativamente las competencias y oportunidades futuras que sus estudiantes llegan a tener. No obstante, esta realidad aún está lejos de
alcanzarse en la mayoría de los colegios, especialmente en el sistema público. Su propuesta contempla la inclusión de estas tecnologías desde niveles iniciales. En este sentido, ¿qué acciones concretas implementará su gobierno para reducir la brecha tecnológica y pedagógica entre los colegios públicos y privados, garantizando que todos los estudiantes, sin importar su origen o ubicación, accedan equitativamente a estas herramientas para el futuro que son claves? Muchas gracias. Gracias, Agustina. Sin lugar a dudas, uno de los problemas más importantes que destacamos en nuestra propuesta de soluciones para la educación tiene que ver con la brecha que existe especialmente entre el campo y la ciudad en nuestra educación. Ese es uno de los temas persistentes, es un tema, un desafío hacia adelante. Y está claro de que el tema de la inteligencia artificial, del tema digital, no es solamente un problema en los colegios. Yo recuerdo que cuando me invitaron a ser observador de la elección en Venezuela, julio del año pasado, estaba esperando en el aeropuerto de Panamá y levanté la vista y vi un anuncio de la Universidad de George Washington que decía: ofrecemos nuestro nuevo programa de maestría en Business Administration con inteligencia artificial. O sea, estamos viendo de que ya hay universidades que están ofreciendo carreras posgrados con inteligencia artificial. Y en nuestro país, en las universidades, yo he estado en algunos foros, en algunas charlas, y poco hay o poco se ha avanzado en el tema de la inteligencia artificial. Entonces, es un problema generalizado que tenemos todavía tenemos muchos analfabetos digitales en nuestro país y esa es una preocupación en toda nuestra educación. Y en el tema de los colegios, de las diferencias que hay, son muy importantes. En nuestro país hay algunos colegios que puedo contar con los dedos de mi mano, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que ofrecen el bachillerato internacional y que están a la par de cualquier país desarrollado, ¿no es verdad? Bachillerato internacional que incluye la materia de economía, de administración en los últimos cursos, que hacen los jóvenes un plan de negocios como una materia, cosa que no sucede en el resto de los colegios, ¿no? Por eso nosotros hemos planteado de que vamos a cambiar la currícula para que haya la materia de emprendimiento en quinto y sexto de secundaria, con la idea de cambiar la orientación de nuestra educación, que no solamente formemos gente que esté dirigida a buscar un trabajo, sino a ser emprendedor. Entonces, desde ese punto de vista, cuando planteamos que cambie desde la educación preescolar, que en muchas partes del mundo consideran más importante que la educación universitaria, porque ahí se forman muchos aspectos de las personas. Entonces, no hay duda que planteamos como un tema central, y para responder tu pregunta, porque me queda un minuto, planteamos que vamos a tomar en cuenta las experiencias exitosas que hay en nuestro país, porque hay muchos problemas en la educación, pero estamos aquí en una isla de excelencia que no es la única. Hay varias islas de excelencia en nuestro país y lo que tenemos que hacer es rescatar estas experiencias. Y yo digo, debe haber muchos profesores Escalante en nuestro país que son anónimos, ¿no? Tenemos que detectar cuáles son las islas de excelencia, cuáles son esos profesores Escalante para replicar en todo el país, ¿no es verdad? Ya les decía a los miembros del directorio de la Fundación que van a tener que colaborar para cambiar la educación del país, porque si queremos hacer lo mismo con la misma gente, no vamos a cambiar nada. Necesitamos el apoyo de la gente que sabe de la excelencia para cambiar la educación al país.
Muchísimas gracias. La pregunta respecto al eje temático de educación de Agustina Uriona. Tercera pregunta en esta noche de Foro de Candidatos Presidenciales, Liderazgo y Futuro para nuestro país. El turno le pertenece ahora a la señorita Naomi Guzmán, por favor, para que pueda plantear su pregunta al candidato Doria Medina. Muy buenas noches, señor Samuel Doria Medina, y a todos los presentes. Mi pregunta es la siguiente. Su programa propone atraer inversión extranjera directa mediante el fortalecimiento del marco institucional y regulatorio. Frente al actual contexto de incertidumbre global y a la creciente desconfianza de inversionistas y organismos multilaterales hacia el país, ¿qué medidas específicas impulsará su gobierno para restablecer la confianza internacional, captar capitales externos y garantizar el acceso a financiamiento en condiciones favorables, sin comprometer la sostenibilidad fiscal ni generar un endeudamiento excesivo a mediano y largo plazo? Gracias. Con todo gusto, Naomi. Un dato importante es de que, sin ser presidente, cuando han salido unas encuestas donde muestran la posibilidad de que yo sea presidente al estar al frente de las encuestas, los bonos de Bolivia han subido de precio en el mercado internacional y eso ha sido reflejado por Bloomberg, que es la agencia de información económica más importante del mundo. Y comienzo diciéndote eso porque lo fundamental para el inversionista es la confianza, ¿no? Y no es una ley específica que hay que cambiar. Tenemos que cambiar la ley de inversiones, tenemos que cambiar la ley de minería, la ley de hidrocarburos, la ley de trabajo es fundamental. Pero yo te diría de que además de cambiar esas leyes, es fundamental poner orden a nuestras finanzas, ¿no? Yo uso el ejemplo de la medicina. Yo digo, sí, cuando uno tiene una infección, le viene temperatura, transpira, pero no hay que cometer el error de darle una aspirina para bajar la temperatura. Va a bajar la temperatura unas horas, pero si no se ataca la infección con un antibiótico, no pasa nada, ¿no? Y lo mismo es en nuestra economía. ¿Cuál es la infección? ¿Cuál es el problema de fondo? Es el déficit fiscal, es un problema fiscal. Hace 10 años que gastamos más de lo que tenemos. Imagínense, este año en el presupuesto está previsto gastar 5.000 millones de dólares más de lo que tiene el Estado. Un 10% del PIB, incluso un poco más del 10%. Entonces, claramente, lo primero que hay que hacer es poner orden en la casa. ¿Y qué es el déficit fiscal? Son 5.000 millones de dólares. La mitad son las subvenciones. Más bien que con el lío que han generado los transportistas, ya que levanten la subvención, pero que haya, dicen, ¿no? O en Pando yo he escuchado decir a gente que dice, estoy comprando a 20, a 30, hay que suba, pero que haya. Entonces lo primero va a ser levantar la subvención. Hay empresas públicas que generan pérdidas hace 10 años, que han hecho sin estudio, que han hecho para robar comprando nada más. Entonces, claramente hay que corregir todas esas cosas. O el primer decreto que vamos a hacer, que hemos demostrado que se gasta más de 2.000 millones de bolivianos en fiestas, en celebraciones, en celulares, en autos. Todo eso vamos a eliminar. Entonces, cuando se vea que hay un país que pone orden, un gobierno que cumple las leyes, que corrige los problemas y que corrige las leyes, va a volver la confianza. Yo quiero terminar el último minuto contando un caso específico. El fin de semana yo le preguntaba a Marcelo Claure, le decía, ¿vas a invertir en Bolivia? Y él me decía, sí. Yo le decía, sería muy útil que, a ver, me comentes, ¿cuánto vas a invertir? Y la respuesta que me dio es sumamente interesante. Por si acaso ha aclarado anoche él que no va a invertir en el litio, ¿no ve? Ese cuento que quieren hacer es un absurdo, falso. Pero Marcelo Claure me decía, de mi dinero puedo invertir 1.000 millones de dólares. Y de mi grupo económico podemos invertir entre 5.000 y 10.000 millones. Pero ojo, me decía, tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber un gobierno serio. Entonces, imagínense un inversionista
que podría invertir esa cantidad. El año pasado se ha invertido solo 300 millones de dólares de inversión extranjera, el 0.1% de la inversión extranjera. Esa es mi respuesta. Muchísimas gracias a Naomi por su consulta sobre economía. Cuarta pregunta de la noche. Le invitamos, por favor, a hacer uso de la palabra al estudiante Fernando Vela y su pregunta para el candidato de Alianza Unidad. Muchas gracias. Primeramente, buenas noches al candidato Samuel Doria Medina y a todos los presentes. Candidato, la Alianza Unidad plantea el uso de biotecnología para aumentar la productividad agrícola, garantizar la seguridad alimentaria y proteger la biodiversidad. Entre las acciones se incluyen el desarrollo de semillas resistentes, bioinsumos que reduzcan el uso de agroquímicos, alianzas con centros de investigación y un sistema de etiquetado para organismos genéticamente modificados. Señor Doria Medina, ¿cómo garantizará su gobierno que la implementación de semillas modificadas y bioinsumos, incluyendo los desarrollos nacionales, favorezca simultáneamente la productividad agrícola, la protección de nuestra biodiversidad y la seguridad alimentaria del país, sin generar impactos negativos a largo plazo? Además, ¿cómo cree que podrían beneficiar ciudades como Cochabamba, en las cuales su producción agrícola se basa en minifondos? Muchas gracias. Con todo gusto, Fernando. El mejor ejemplo que he escuchado es de que estamos utilizando semillas que se han generado hace 30 años. En la soya se utiliza una semilla argentina que se hizo hace 30 años. Y lo que me decían unos productores es de que en este mundo tan competitivo, imagínense, me decía, que yo vaya a una carrera de Fórmula 1 con un auto que tenga modelo de hace 30 años. Parece un absurdo, pero eso es lo que está pasando con la producción agrícola boliviana. Se ha puesto tantas trabas, restricciones y obviamente que queremos una producción sostenible, que respete el medio ambiente, pero hemos llegado al absurdo. Por ejemplo, yo me he reunido con los productores de algodón y me decían, en nuestro caso no pueden decir que causa cáncer, que hace daño, porque nadie come algodón, ¿no ve? Pero está prohibido el uso de semillas con biotecnología. ¿Y qué ha pasado? El año pasado había una licitación importante de la Caja Nacional de Salud. ¿Y quién ha ganado? Ha ganado una empresa brasilera que produce algodón con biotecnología y los bolivianos no hemos podido vender algodón a nuestra caja de salud, ¿no? A ese extremo absurdo hemos llegado. Yo tengo como candidata a diputada en las filas de Unidad a una persona que ha destacado en la defensa del medio ambiente y obviamente que analizamos y vemos con ellas en realidad los temas del medio ambiente y ellas están de acuerdo, pero me decían, obviamente tenemos que usar pues la tecnología moderna, porque en las semillas hace 10, 15 años o 20 años había unas semillas que eran una especie de Frankenstein, ¿no es verdad? Unos cruces y demás. En cambio ahora hay semillas que se hace con una modificación genética que no tienen ningún problema. Obviamente tenemos que asegurarnos que utilicemos la mejor tecnología, ¿no es verdad? No la del pasado. Entonces, desde luego que vamos a utilizar la tecnología adecuada y vamos a precautelar el medio ambiente, pero yo no veo que en la Argentina, que en el Brasil, que en Paraguay, en los países vecinos, que son con los que competimos, tengan problemas de medio ambiente por usar semillas mejoradas, ¿no es verdad? O sea, creo que nos hemos ido al otro extremo en el país de no querer utilizar esa tecnología y la respuesta que daban las autoridades actuales,
No, es que nosotros tenemos que producir nuestras propias semillas. Estamos, no sé, 50 años atrás en el desarrollo tecnológico, entonces negarse a usar la tecnología es un absurdo. Yo creo que está claro que tenemos que competir con nuestros vecinos en las mismas condiciones, ¿no? Cuidando el medio ambiente, pero dejando de lado ese extremo que prohibía que se utilice cualquier semilla mejorada tecnológicamente. Y hay que hacerlo rápido porque esa es la fuente de los dólares que el país necesita. Muchísimas gracias por la pregunta, Fernando Vela. Queremos saludar a toda la gente que también a través de las redes sociales de la Fundación Educacional San Agustín están compartiendo las respuestas del candidato Samuel Doria Medina en este foro de candidatos presidenciales a 25 días de las elecciones nacionales. Vamos a dar ahora la voz y el turno para su pregunta al estudiante Dylan Ojeda, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, señor Samuel Doria Medina y público presente. Candidato, en su propuesta se plantea una estrategia de apertura internacional y fortalecimiento de la cooperación con organismos multilaterales. En ese marco, ¿qué acuerdos bilaterales o alianzas estratégicas priorizaría su gobierno para ampliar oportunidades de becas, intercambios académicos y programas de formación en el exterior para los estudiantes bolivianos, asegurando que estos beneficios sean accesibles para estudiantes de todos los sectores sociales? Y, considerando que el mercado laboral internacional ofrece mayores oportunidades y es altamente competitivo en comparación al nuestro, ¿qué estrategias implementará su gobierno para incentivar el retorno de los estudiantes al país, de modo que puedan aplicar sus conocimientos obtenidos en favor al desarrollo científico, productivo y humano de Bolivia? Muchas gracias. Con todo gusto. No hay duda de que uno de los problemas que tenemos en la educación es prácticamente un divorcio total entre la oferta y la demanda de trabajo, ¿no es verdad? Increíble, en este momento hay 100,000 abogados en nuestro país inscritos en el Ministerio de Justicia y he visto en varios pueblos que alrededor de la plaza hay 12 abogados y en las calles cercanas hay más abogados en pueblos por el exceso de abogados que tenemos. Y actualmente hay 20,000 abogados o 20,000 jóvenes estudiando Derecho en las universidades. Y lo mismo pasa con la carrera de Comunicación Social. Pese a que hay tantos medios en el país, hay muchos jóvenes, yo he visto jóvenes trabajando hasta de mensajeros que han estudiado Comunicación Social pero que no encuentran trabajo. Y hay 14,000 estudiantes estudiando en las universidades Comunicación Social. Y peor si hablamos de lo más importante para el país, de la medicina. Tenemos 30 facultades de medicina en Bolivia. Incluso en la ciudad capital más pequeña como es Cobija, hay 3 facultades de medicina y ninguna prepara lo que necesita Bolivia. Tenemos un déficit de 6,000 médicos especialistas y la cantidad de especialistas que salen es ridícula, ¿no? He estado en una última promoción en la UMSA y se han graduado 12 especialistas, imagínense. Entonces, claramente es fundamental que haya relación. Y en el tema de las becas, es más lamentable todavía. Un embajador europeo me comentaba hace unas semanas que su país ha gastado varios millones de dólares para poder formar estudiantes bolivianos, jóvenes bolivianos, con posgrados en maestrías y en doctorado en litio. Y después de haber gastado una cantidad muy importante, han terminado de estudiar, han vuelto y no les han dado trabajo en la empresa de litio porque no tenían aval político. Esa es la realidad que tenemos en el país. Definitivamente, lo primero que tenemos que hacer es ver claramente qué es lo que necesita el país y dar la información a los jóvenes para que puedan estudiar carreras que después puedan conseguir trabajo. Impresionante
la Feria 16 de julio en La Paz. A mí me gusta ir porque hay muchos economistas que venden ahí y que uno puede tener una charla muy agradable, pero formar 5 años para que vayan a vender a las ferias creo que no es el objetivo, ¿no? Entonces, definitivamente hay que saber qué es lo que necesitamos y estoy seguro que cuando vean que el país se ordena en esa materia, vamos a poder conseguir muchas becas de los países europeos, de todos los países amigos. Gracias. Muchas gracias. La pregunta del señor Dylan Ojeda, miembro también del Colegio San Agustín, rumbo a un voto informado este próximo 17 de agosto. Vamos a darle la posibilidad también de hacer su consulta respecto al plan de gobierno del candidato Samuel Doria Medina a la señorita Sofía Murillo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas noches, señor Samuel Doria Medina y a todos los presentes. Señor Samuel, su programa propone implementar un sistema de citas médicas por Internet para mejorar la atención de la salud pública. Sin embargo, el problema de fondo incluye la escasez de hospitales, personal médico insuficiente y demoras en la atención. Además, esta modalidad ya presenta retrasos en varios centros y enfrenta desafíos en zonas rurales sin conectividad. En ese sentido, le pregunto, ¿realmente este sistema puede mejorar el acceso a la salud más allá de reducir las filas? ¿Cómo se enfrentará a la escasez de hospitales y personal médico? Y si este proyecto se lleva a cabo, ¿cómo plantea implementarlo en las áreas rurales, sobre todo considerando que a los adultos mayores y personas que aún no tienen el suficiente conocimiento tecnológico para hacer una solicitud? Muchas gracias. Con todo gusto, Sofía. Seguramente la Alianza de Unidades de las pocas alianzas que se presentan en esta elección, si no es la única, que tiene una política muy clara de salud, de educación, de medio ambiente que hemos presentado en los últimos meses. En el tema de salud, la situación es mucho más complicada que en el tema de educación. En el tema de educación somos uno de los países que más gasta en educación. Gastamos el 8% del Producto Interno Bruto. Solamente hay un país que gasta un poco más en el continente americano, que es Cuba. Pero gastamos una cantidad importante en materia de educación. Pero en el caso de salud es patético el monto que se dedica a la salud. La Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo y estamos lejos del mínimo. Gastamos como $350 por habitante por año en salud. El promedio latinoamericano es de $770 y los países que tienen la mejor salud como Uruguay gastan $1.400. Para llegar a lo mínimo tenemos que sumarle $1.500 millones que no tenemos en este momento, ¿no? Entonces la situación de la salud es realmente crítica porque, como vos decías, Sofía, faltan hospitales, faltan médicos, falta de todo. Pero además de que no hay suficientes recursos que se destinan a la salud, el desorden que han generado en los últimos años es patético, ¿no? Les doy un solo ejemplo. En la Caja Nacional de Salud, que es un poco la joya del sistema de salud, el año 2010 había 2.4 millones de asegurados y habían 12,000 empleados, médicos, administrativos, es más. El año 2025 hay los mismos 2.4 millones de asegurados, no han aumentado en nada, pero hay 18,000 funcionarios, han aumentado en el 50% y ojalá hubieran aumentado en médicos. Hay, como ejemplo, hay 50 oncólogos y hay 340 abogados en la caja. Entonces hay un desorden terrible, no hay coordinación entre el gobierno central, departamental, alcaldías, hay unos problemas de gestión terribles
Y como decíamos antes, ninguna universidad forma administradores de hospitales o gestores de la salud. Todos forman médicos generales, ¿no? Que nos sobran, no especialistas ni gestores de la salud. Entonces, en la salud tenemos dos problemas serios: falta de recursos y segundo, un desorden terrible, un clientelismo. Entonces, la tarea más importante y los recursos, los primeros recursos que tengamos poniendo orden en la economía, tienen que ir fundamentalmente hacia el sector de la salud. Y termino diciendo que está claro que vamos a hacer una descentralización total, porque actualmente el gobierno central se queda con 88% de los recursos y solamente reparte 12% a las regiones, y nosotros hemos planteado un cambio profundo, y a partir del 1 de enero del 2026 la distribución va a ser 50% a los departamentos, 50% al gobierno central, y con la única condición que esos recursos sean para salud y para infraestructura. Gracias. Gracias, candidato, por responder la consulta de Sofía Murillo. Continuamos avanzando en esta noche. Los estudiantes preguntan, el candidato responde. El turno en esta ocasión es del estudiante Gabriel Fernández, por favor, con la siguiente consulta al candidato Samuel Doria Medina. Muy buenas noches, señor Samuel Doria Medina. Muy buenas noches a todos los presentes. Mi cuestionante es la siguiente. En su plan se propone una serie de medidas ambiciosas contra la corrupción, como ser la creación de una agencia de compras del Estado y una Comisión Nacional de Auditoría del Gasto Público, así como una reforma integral de la justicia para garantizar independencia y la meritocracia. Por lo tanto, mi cuestionante es la siguiente. Muchas de estas ideas ya han sido prometidas por anteriores gobiernos sin resultados tangibles. ¿Qué mecanismos específicos propondrá usted para que estas reformas no quedaran solo en el papel y que los actores encargados de ejecutarlas no terminen siendo capturados por aquellos intereses políticos como ha sido visto en el pasado? Muchas gracias. Con todo gusto, Gabriel. La ley más importante que yo he aprendido en la vida, de más de 30 años de trabajo, es la ley del ejemplo. Y pierde cuidado de que yo no voy a llevar a trabajar a mis parientes, menos a mis hijos como lo hacen actualmente, y voy a comenzar por ese tema. Está claro que en la actualidad se llevan a todos los parientes, a los del partido, al sector público. Como decía, yo voy a dar el ejemplo, voy a ser muy exigente en esa materia, no voy a permitir que se lleven a parientes, y yo se los digo abiertamente y públicamente a los militantes de mi partido, de la Alianza, les digo, el que quiera ganar platita tiene que ser emprendedor. Los vamos a ayudar, los vamos a capacitar, sean emprendedores, porque el que tiene que ir al sector público tiene que ir a servir. Y al primero que lo pesquemos con la mano en la lata, directo a Chonchocoro. Y puede ser que haya uno, que haya dos, pero cuando vean eso, yo creo que no va a haber un tercero, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema fundamental. En este momento donde uno pone el dedo, salta la pus, es terrible la corrupción que hay. Y si no empezamos cambiando ese tema desde el primer día, difícilmente vamos a poder hacer otras cosas, ¿no? Por eso hemos presentado hace un poco más de una semana lo que va a ser nuestro primer decreto, que no va a necesitar 100 días. Hemos dicho, se va a aplicar en las primeras 100 horas del gobierno, donde vamos a eliminar todos los privilegios de gastos en fiestas, en celulares, en autos, en viajes y demás, reduciendo sustancialmente esos gastos. La publicidad es el otro tema. Claro, los políticos quieren reelegirse, entonces invierten mucho dinero en promocionarse, ¿no? En aplaudirse.
Está claro de que una de mis primeras medidas que mandaré al Congreso es no reelección de ninguna clase, con lo cual yo siempre me voy a preocupar en toda decisión que tome en la próxima generación, no como los políticos que se preocupan en la próxima elección. Entonces está claro de que eliminando privilegios, no permitiendo de que lleven a sus parientes, a los militantes, sino que sea el mérito, el criterio de selección de personal en el Estado, y además con esas otras medidas técnicas que tú has mencionado, vamos a enfrentar a la corrupción. Vamos a enfrentar a la corrupción. Yo he tenido éxito como empresario gracias a que no he permitido personas deshonestas en mi equipo. Han aparecido, pero al primero que ha aparecido, fuera. Y creo que una de mis habilidades es poder seleccionar adecuadamente las personas. Yo comentaba de que para mí eso es fundamental. Inclusive una candidata parlamentaria en Santa Cruz de un aliado se denunció que su padre tenía problemas con la justicia. Le hemos dicho, lo sentimos mucho, renuncia, no queremos ninguna relación con personas que tienen problemas con la justicia. Y verás desde el primer día cómo actuamos. Gracias. Este próximo 17 de agosto es un momento vital y decisivo para nuestro país en torno a las elecciones nacionales para elegir al próximo presidente de Bolivia para resolver los problemas más urgentes que tiene nuestra patria. Vamos a conocer ahora la última consulta de la noche en este foro a candidatos presidenciales, liderazgo y futuro para Bolivia. Pregunta que va a realizar la señorita Martina Bonadona. Considerando que la economía boliviana mantiene una alta dependencia de la explotación de recursos naturales, los hidrocarburos, la minería y el sector agropecuario, y tomando en cuenta su experiencia tanto en el ámbito empresarial como en el diseño de políticas públicas a nivel nacional como exministro, ¿cuál considera usted que debería ser el sector estratégico prioritario para impulsar una salida efectiva de la actual crisis económica? Asimismo, ¿qué políticas económicas implementadas por gestiones anteriores considera que deberían mantenerse para garantizar no solo la estabilidad fiscal, sino también un crecimiento sostenible a mediano y largo plazo, sin dejar de lado las conquistas sociales y laborales alcanzadas por los trabajadores? Gracias. Más de una creo que has hecho, ¿no? No, te corrijo algo porque creo que es importante. No es lo mismo los hidrocarburos y la minería que el sector agropecuario. La minería y los hidrocarburos son recursos no renovables. En cambio, el sector agropecuario son recursos renovables. Por lo tanto, nos interesa que haya más agricultura y que dependamos menos de los no renovables. Me he olvidado también un punto que creo que es importante cuando me preguntaban de las becas. He anunciado hace varios meses de que voy a comenzar a hacer un fondo de becas donando mi sueldo de presidente, de manera tal de que comience ese fondo y siendo presidente estoy seguro que voy a poder conseguir que otros contribuyan a ese fondo y que pueda crecer de manera tal de que haya recursos para que jóvenes que no tengan los recursos necesarios puedan tener educación, puedan tener posgrado en los temas que le interesa al país. Ahora sí, contestándote a ti, creo que es un punto muy importante el que tocas porque tenemos una oportunidad única en nuestra historia. Siempre hemos dependido primero de la plata, después del estaño, después del gas y lastimosamente los políticos han malgastado esos recursos y poco ha quedado en nuestro país, ¿no? Potosí en el siglo XVII era la ciudad más grande del mundo. Tenía más habitantes que París y que Londres. Y bueno, y hoy en día es la ciudad más pobre del mundo, ¿no es verdad?
pese a haber tenido esa montaña de plata que significa una cantidad muy grande de recursos. Hoy en día no vamos a poder tener más recursos, bueno, los próximos 5 años, ni del gas ni del litio. Incluso si ese yacimiento de Mayaya en La Paz tiene todo el gas que dicen, va a tardarse por lo menos 5 a 7 años en desarrollarlo. Entonces no va a haber más plata del gas. Tampoco va a haber plata del litio, pese a que han invertido 1.000 millones, ha sido un fracaso total. Y no producimos litio, ¿no ve? Entonces tampoco vamos a poder tener recursos de litio. Entonces, ¿de dónde van a venir los dólares? Tenemos una oportunidad única para diversificar nuestra economía y para tener más fuentes de recursos naturales renovables y no depender solo de los no renovables. Entonces, desde ese punto de vista, el turismo va a ser un sector, va a ser una respuesta importante. El mismo sector turismo ha hecho un estudio y en este momento llegan 1 millón de turistas, 1.000 millones de dólares, y se ha establecido que sin aumentar la capacidad instalada, sin más hoteles y demás, se puede triplicar. 3 millones de turistas, 3.000 millones de dólares. Esa es una fuente muy importante. Y la otra es el sector agropecuario, ¿no? El sector agropecuario, que son recursos naturales renovables, tiene la capacidad de reaccionar rápidamente. Entonces, en pocos meses podríamos aumentar en más de 1.000, se ha estimado en 1.500 millones de dólares, las exportaciones del sector agropecuario. Entonces, va a darse ese cambio muy interesante que nos va a ayudar a diversificar la economía nacional. Santa Cruz es el ejemplo de la economía más diversificada. Tenemos que lograr que todo el país sea así. Gracias. De esta manera hemos concluido las preguntas de los 8 estudiantes de la promoción y prepromoción del Colegio San Agustín, enfocados en distintos ejes temáticos como economía, sociedad, inclusión, medio ambiente y educación, por supuesto, que son vitales, importantes para el siguiente gobierno para mejorar la situación que actualmente atraviesa nuestro país. Este espacio está pensado para el candidato pueda compartir con libertad su visión de país, presentar las propuestas centrales de su plan de gobierno y especialmente dirigirse a la juventud boliviana, pasar justamente del discurso a los hechos, inspirando compromiso y participación activa en la construcción del futuro de nuestro país en los años venideros y en el futuro inmediato. Invitamos ahora, prácticamente en la parte final, al candidato Samuel Doria Medina, de Alianza Unidad, candidato a la presidencia por esta agrupación, a brindarnos un mensaje de cierre, agradeciendo nuevamente el compromiso y su deferencia esta noche, por favor. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo dispongo? No soy de los que hablo, soy de los que hago cosas, no hablo. Bueno, creo que todos coincidimos en el hecho de que estamos en la peor crisis económica de los últimos 40 años y esa crisis se debe a que se ha aplicado un modelo equivocado, un modelo estatista, un modelo que ha fracasado donde se lo ha aplicado en el mundo. Lastimosamente se ha invertido gran parte del dinero del gas en empresas públicas que solo generan pérdidas. Solamente les doy una cifra. El Banco Central de Bolivia les ha prestado a las empresas públicas hasta el 31 de diciembre del 2024 100.000 millones de bolivianos. Y sabemos que ese modelo no va más. Estamos en una situación tan crítica que nos han hecho retroceder prácticamente 40 años. Hace 40 años tuvimos una crisis similar donde la preocupación fundamental era la inflación, la subida de precios, el precio del dólar, la escasez de productos. Bueno, creo que estamos claros en el diagnóstico, los causantes son los del movimiento al socialismo.
Pero ¿cómo salimos de esta crisis? Yo creo que esa es la pregunta fundamental de las próximas elecciones del 17 de agosto. Porque no es solamente un tema de voluntad de salir de la crisis, sino creo que la pregunta central es quién tiene el plan y quién tiene la capacidad para poder salir de esta crisis. Yo tengo el plan más conocido en esta campaña electoral, que se denomina 100 días carajo, y que claramente plantea cómo vamos a salir de esta crisis haciendo las cosas de manera diferente. Por el hecho de que yo no soy un político profesional, yo soy un empresario, un emprendedor, que tomo decisiones de manera diferente que las que toman los políticos. Los políticos, cuando hay un problema, llaman a sus amigos. Yo busco la mejor gente para resolver un problema. Yo tomo decisiones rápido, pongo plazos. Los políticos hacen comisiones. Entonces, claramente lo que nosotros ofrecemos es un camino muy distinto para salir de esta crisis económica. ¿Cómo vamos a salir en 100 días? Y no es un eslogan publicitario. Hoy día he visto que estábamos repartiendo unos calendarios donde se señala muy claramente que los 100 días comienzan el 8 de noviembre y terminan el 15 de febrero del año 2026. Alguien me decía, usted va a tener que informar el lunes 16 al país después de los 100 días. Y yo le decía, poco difícil el lunes 16 porque es carnaval. Entonces voy a informar el miércoles de ceniza, que es el 18. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? Y no es un deseo propagandístico. El tema de los 100 días es una señal de urgencia. El país no puede aguantar más tiempo en esta situación. ¿O ustedes creen que podemos decir, no, vamos a resolver gradualmente en un año? No, señores, hay que resolver esta crisis rápidamente. Nosotros nos hemos puesto un plazo de 100 días y obviamente no vamos a cambiar el país en 100 días, pero los problemas más serios sí los vamos a resolver en 100 días. Y los problemas más serios son la falta de dólares y la falta de combustibles, que es lo que está desangrando nuestra economía. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo vamos a resolver? Es la siguiente pregunta que viene a la cabeza, porque ya está claro, en 100 días. Pero ¿cómo? Y hemos dicho muy claramente de que el problema central es un problema fiscal, un problema de déficit fiscal, y que vamos a enfrentar ese problema rápidamente. Vamos a tener que eliminar las subvenciones. Creo que ha quedado claro de que pese a que hacemos un gran esfuerzo por importar combustibles, como hay una diferencia tan grande con el precio a nivel internacional, de acuerdo a las propias autoridades, más de un tercio del diésel que llega al país y la gasolina se sale de contrabando, beneficiando a unos cuantos vivos. Y no estamos hablando de poco dinero, estamos hablando de alrededor de 700 millones de dólares que se van de contrabando. Y la única manera de resolver cuando hay una diferencia tan grande es quitando esa subvención. De los 5.000 millones de dólares de déficit, la subvención es la mitad, son 2.500 millones de dólares. Si levantamos la subvención y anulamos 2.500 millones de déficit, es perfectamente aceptable y no va a haber ningún problema de destinar 1% del PIB, o sea, como 500 millones de dólares, para compensar a los sectores de bajos ingresos, porque ya se ha dado un incremento en los precios importante. Hay la ventaja de que todos los bolivianos o reciben un sueldo, o reciben una renta dignidad, o reciben un bono. Entonces, por lo menos la población que está en las ciudades, se le puede acreditar en su cuenta inmediatamente esa compensación. Es más complejo en el área rural.
Seguramente va a tomar un poco más de tiempo dar esa compensación en el área rural, pero también, por suerte, hay menos impacto de la inflación en esa parte del país. Segundo, hay que levantar rápidamente todas las restricciones que tienen los exportadores. Y no crean que solamente tienen restricciones los agropecuarios. Hay restricciones para todos los sectores. Por ejemplo, me comentaban los productores mineros que en este momento podríamos estar exportando tal vez hasta $1,000 millones de estaño, pero nadie quiere producir estaño. En este momento, si entran al Google y preguntan cuánto cuesta una tonelada de estaño, van a ver que vale 3 veces más que una tonelada de litio. Una tonelada de estaño cuesta $32,000. La de litio cuesta 10,000. Pero ¿por qué nadie quiere producir si somos un país que tiene estaño, que tiene minas? Porque en el gobierno de Evo Morales salió un decreto que dice todo el mineral de estaño se tiene que entregar a la fundición de estaño de Vinto. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no quieren hacerlo? Porque si uno entrega su mineral a la fundición de Vinto, tardan 1 año en pagarte. Te extorsionan para pagar. Y tercero, dicen los mineros, esa fundición se ha hecho hace 50 años y no ha habido ninguna inversión para mejorar tecnológicamente. Entonces, la cantidad de estaño que sacan del mineral es baja respecto a lo que se podía sacar con otras fundiciones más modernas. Entonces, si se libera la posibilidad de que puedan exportar su mineral, entregar a otras fundiciones, claramente mejoraría mucho la exportación. Solamente como un ejemplo en el sector minero. Y hay ejemplos también en el turismo que se exige visa a los turistas de países donde no hay un consulado. O sea, prácticamente se prohíbe que lleguen esos turistas. Hay que levantar todas estas restricciones. Ahora está claro que las exportaciones no van a reaccionar de la noche a la mañana. Va a tomar por lo menos entre 6 y 9 meses. Por eso hemos planteado que vamos a constituir un fondo de estabilización. Y yo explicaba el domingo pasado que ese fondo tiene 2 tramos. El primer tramo de urgencia, de rapidez para los 100 días, tenemos que conseguir $2,000 millones. Y esa cifra para un país no es difícil. Como hemos explicado en algún momento, el país se ha prestado más de $3,000 millones y no los ha utilizado. Una parte de esos recursos vamos a poder cambiar el destino del crédito. Hay el precedente de que la Argentina, cuando estaba en problemas, fue al Banco Mundial y le dijo: tengo un crédito de $1,000 millones para un proyecto caminero muy importante, quiero cambiar el uso de esos recursos, no se han desembolsado, queremos utilizar para una emergencia, para la balanza de pagos, y el Banco Mundial aceptó. Entonces, lo que estamos planteando no es una idea loca, sino es una realidad que hay un precedente. Una parte de esos $2,000 millones seguramente vendrán de recursos que ya se ha prestado al país. Y la otra parte vendrán de recursos que, si ven que hay un plan económico serio, vamos a poder tener crédito y conseguir. Entonces, teniendo esos primeros $2,000 millones, tenemos asegurada la importación de gasolina y diésel para los primeros meses. Y con eso vamos a empezar a normalizar la economía y con eso va a empezar a volver la confianza. Y los exportadores, que en este momento yo no los culpo, pero tienen un saldo elevado de dólares en el exterior, porque no deben, o sea, tienen la preocupación de que qué va a pasar, podré pagar mis deudas, podré traer insumos, por la incertidumbre. Cuando vean que las cosas se normalizan, van a bajar los saldos de dólares en el exterior. Y lo mismo, la población tiene dólares bajo su colchón, ¿no es verdad? Y cada vez que tiene algún saldito, compra más dólares. Pero si ve que el dólar ya no sube, con seguridad que
van a empezar a aparecer también esos dólares. Entonces, por eso es importante ese fondo de estabilización. Y bueno, ya cuando eso se empiece a normalizar, seguramente podremos conseguir otros 3.000 millones de dólares. Y con 5.000 millones de dólares, el primer año vamos a tener dinero para gasolina, diésel, para importaciones imprescindibles, como son medicinas y otros insumos, y también para las obligaciones de deuda externa, que vamos a renegociarlas y diferirlas porque el próximo año hay pagos importantes. Entonces, teniendo un ajuste fiscal, una reducción del déficit, teniendo levantadas las restricciones a los exportadores y un fondo de estabilización, vamos a poder informar el 18 de febrero de que se han resuelto los principales problemas. Una vez que resolvamos eso, ahí empieza una tarea mucho más compleja, como estos jóvenes nos han preguntado, de la justicia, de la corrupción, del medio ambiente, de las leyes, de la educación, de la salud. Entonces, claramente a partir del 18 de febrero, no soy de los que carnavalea, pero seguramente voy a descansar esos 2 días, después de haber cumplido el primer objetivo. Claramente tenemos una tarea faraónica, diría yo, en modificar las leyes, en poder llevar adelante una serie de cambios estructurales muy importantes, como han escuchado en la salud, en la educación. Tenemos serios problemas en las jubilaciones, problemas en la gestora. La gestora, como ejemplo, ha invertido montos de cientos de millones de dólares en el Banco Fácil. No va a recuperar ese dinero, ¿no es verdad? Además, la gestora, para poder tener más margen de maniobra con los recursos, calcula como edad de esperanza de vida los 110 años. Imagínense el absurdo. Y claro, el resultado es que nadie se quiere jubilar, ¿no es verdad? Un médico especialista que gana hasta 30.000 bolivianos, querer jubilarse con 5.000 bolivianos, no quiere, ¿no? Entonces tenemos médicos de 80, 90 años, lo mismo pasa en las universidades. O sea, se estima que hay entre un 10 y un 15% de trabajadores en el sector público que han superado ampliamente la edad de jubilación, pero no quieren jubilarse por ese motivo, ¿no? Entonces, donde uno vea hay problemas, hay conflictos, para resolver esos temas, uno de los elementos fundamentales de la propuesta es que vamos a seleccionar a la gente en el sector público por mérito. Por mérito vamos a buscar la gente más capacitada para cada una de esas tareas y claramente con mérito, con reformas institucionales. Por ejemplo, vamos a nombrar un presidente del Banco Central por ley por 10 años, como establece la Constitución, porque imagínense, en el Perú, pese a que han cambiado 5 o 6 presidentes en los últimos años, por ley tienen presidente del Banco Central por 20 años y han nombrado un excelente economista, muy responsable, y claro, ¿cuántas son las reservas internacionales del Perú en este momento? 75.000 millones de dólares, pese a que ha cambiado. Entonces, obviamente que es fundamental que empecemos a nombrar en cargos importantes a gente probada, gente de reconocido experiencia y solvencia técnica y moral, para poder ir reconstruyendo el sector público. Está claro de que vamos a, para que tengan ustedes una mejor idea, vamos a tener seguramente que tomar medidas para reordenar la economía este año, rápidamente.
Y el primer semestre del año 2026 va a ser difícil, porque se va a tener que reajustar muchos precios, salarios, tasas de interés, en fin, vamos a tener que vivir meses de reordenamiento, pero logrando ese reordenamiento el primer semestre, el segundo semestre del próximo año, vamos a empezar a ver la luz al final del túnel, que una vez que se para la inflación, que se para la subida del dólar, las preocupaciones son otras. Las nuevas preocupaciones que vamos a tener van a ser el empleo, el crecimiento. Entonces, el segundo semestre del año 2026 vamos a empezar a ver algunos nuevos proyectos, conseguiremos seguramente líneas de crédito para que aumente la construcción privada, no más construcción pública, que va a dinamizar el empleo. Y con seguridad, el año 2027 vamos a tener un año de alto crecimiento. Vamos a empezar a cosechar el reordenamiento de la economía y vamos a tener el efecto rebote después de varios años que no hemos crecido, que se han detenido una serie de inversiones, producción. Vamos a poder tener seguramente un 2027 después de muchos años que nuestra economía pueda crecer 4 o 5%. Está claro de que necesitamos elegir un gobierno que pueda tener mayoría en el Congreso, si no van a ser mucho más difíciles las tareas. Yo todavía soy optimista de que la población boliviana se da cuenta que necesitamos un gobierno que tenga mayoría en el Congreso y que va a ir viendo poco a poco las siguientes semanas el voto útil y se va a concentrar el voto y todavía es posible que tengamos un resultado en primera vuelta. Con esa definición, obviamente, cuanto mayor claridad haya en la mayoría en el Congreso, más rápido y mayor serán las reformas que necesitamos. Porque de lo contrario va a ser seguramente muy, muy difícil llevar adelante una serie de los cambios que se necesitan. Pero les reitero, soy optimista y yo veo que el pueblo boliviano ya tenemos experiencia en la democracia y sabe que se necesita un gobierno que tenga respaldo en el Congreso para poder llevar adelante los cambios. No me quiero extender, ya son cerca de los 20 minutos que me dijeron que era el máximo. Así es que quiero terminar diciéndoles de que tengan certeza y no olviden esa pregunta. ¿Quién tiene el plan y quién tiene la capacidad para sacar de la crisis a nuestro país? Si no resolvemos ese primer desafío importante, todo lo demás no es posible. Entonces, por eso es que nosotros hemos subrayado tanto en la solución de la crisis y no crean que ha sido un genio de la publicidad o de la propaganda el que ha elegido nuestro eslogan. Estaba como un plazo para señalar urgencia y es la gente que a través de las redes sociales nos decía, caramba, yo pensaba irme del país porque está muy difícil la situación, pero cuando usted ha dicho de que se puede resolver en 100 días, me ha dado esperanza, nos ha dado esperanza y no me voy a ir del país. Y en la calle la gente también me ha dicho, usted me da esperanza de que se va a poder resolver la solución. Entonces, los 100 días lo ha elegido la gente. Después alguien me sugirió, me dijo, debería para darle fuerza decir 100 días carajo. Y yo no quise al principio, confieso que dije, no, pues van a decir que me quiero copiar de Milei. Y me hicieron notar de que cuando yo tuve el accidente de avión, acuñé esa frase cuando me enfrenté con la muerte de carajo, no me puedo morir. Y que
Más bien se podría decir que Milei se copió mi carajo después. Entonces, por eso acepté de que nuestro eslogan sea esos 100 días con el carajo, que no hay duda que ha dado esperanza a la población y comenzando de todos los niños del país, lo repiten y lo identifican porque concentra la esperanza que tiene el país de que van a cambiar las cosas, que van a venir días mejores. Y nosotros estamos contentos de tener la mayoría de esa esperanza por un cambio profundo en el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Samuel Doria Medina por esas palabras de cierre y una explicación al respecto de lo que significa su plan de gobierno rumbo a estas próximas elecciones. Para las palabras de cierre, queremos, por favor, invitar a hacer uso de la palabra al director ejecutivo de justamente la Fundación Educacional San Agustín, al señor Roberto Figueroa, por favor, a quien le brindamos un aplauso como organizadores de este foro de candidatos presidenciales. Bueno, buenas noches a todos. Desde FESA creemos muy importante fomentar este tipo de espacios de diálogo democrático donde las nuevas generaciones puedan escuchar de primera mano la propuesta de quienes aspiran a liderar el país. Estamos convencidos de que una ciudadanía crítica, informada y comprometida comienza con la posibilidad de preguntar, de cuestionar y de imaginar un futuro mejor. Quiero agradecer a todos los que han sido parte de la organización de este foro, a todo el personal de FESA, del Colegio San Agustín. Agradecer a la Promoción 80, que sin lugar a dudas ha tenido una participación fundamental. Al directorio de FESA, que hace posible todo esto con su trabajo de voluntariado. A estos maravillosos chicos que han formulado sus preguntas en tiempo récord. Y principalmente al candidato Samuel Doria Medina por su presencia acá. Estamos seguros que una apretada agenda, que lleva una apretada agenda desde antes, ahora y después en esta elección, y sabemos de lo difícil que es coordinar este tipo de espacios para atender este tipo de foros. Por tanto, apreciamos mucho ser uno de los candidatos pocos que se preocupan por la educación, que es lo que nosotros pensamos, desayunamos, almorzamos y cenamos todos los días. Muchas gracias, Samuel, gracias por la paciencia con los tiempos y gracias a todos ustedes por su presencia. Damos por finalizado este foro. Muchas gracias al director ejecutivo de FESA. Finalmente, por favor, y aprovechando la presencia del candidato Samuel Doria Medina, vamos a invitar a los estudiantes que han sido los protagonistas a que puedan tomarse una fotografía para poder inmortalizar este momento dentro del foro de candidatos presidenciales, liderazgo y futuro para Bolivia. Los 8 jóvenes que el día de hoy han formulado sus preguntas para el candidato: Leonardo de la Cerda, Agustina Uriona, Noemí Guzmán, Fernando Vela, Dylan Ojeda, Sofía Murillo, Gabriel Fernández y Martina Bonadona, como representantes de todo este colegio y esta institución, para poder hacer realidad justamente este foro con la presencia hoy del candidato de Alianza Unidad, Samuel Doria Medina. Nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento a todos los presentes esta noche por habernos acompañado y por haber justamente sido parte y apoyar este tipo de eventos en donde le damos la palabra y el protagonismo a los jóvenes cochabambinos y bolivianos. Ahí está la fotografía junto con el candidato Samuel Doria Medina en este colegio que tiene tanta historia a lo largo de más de 70 años de vida institucional. Ahí está, nos colocamos por favor. Muy bien, vamos a invitar también por favor a quienes son parte de el directorio de la Fundación Educacional San Agustín, por favor, a que puedan pasar
todos tener una fotografía mucho más amplia del FES. Adelante, por favor, todos los miembros del directorio, para que podamos sacar esta fotografía el día de hoy, reiterando el agradecimiento, el tiempo, la paciencia y la disponibilidad del candidato Samuel Doria Medina. Adelante, por favor. Adelante para que nos podamos acomodar. Y finalmente les vamos a pedir para que se vayan preparando al resto de estudiantes, para que saquemos la fotografía final. Por favor, vayan aproximándose a nuestro escenario principal. Muy bien, y una fotografía final con los estudiantes, por favor, miembros también de otras generaciones del Colegio San Agustín, con esta fotografía final para cerrar esta noche que ha sido muy importante en este foro de candidatos, liderazgo y futuro para nuestro país. Gracias a distintas generaciones del Colegio San Agustín, al directorio, exalumnos, al público en general, padres de familia, docentes, plantel administrativo que realmente han trabajado muchísimo. Agradecidos con todos ellos por la organización de este evento. Ahí está entonces, nos acomodamos por favor. Distintas generaciones del Colegio San Agustín. Adelante, adelante por favor. En esta fotografía final de cierre de esta noche especial. Les pido nuevamente un fuerte aplauso, por favor, para el candidato Samuel Doria Medina por acompañarnos esta noche. Y agradecidos con todos por haber participado de este segundo foro de candidatos presidenciales, liderazgo y futuro para Bolivia, organizado por la Fundación Educacional San Agustín. De esta manera hemos llegado al final del evento. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y ser parte del mismo. Será Dios mediante, hasta una segunda oportunidad. Buenas noches, permiso.